Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Juan Pablo Piceta, en el Día Internacional de la Mujer, nos va a contar cuáles son las líneas de crédito especiales que existen en el sistema financiero para mujeres emprendedoras. Pablo Bevilacqua nos va a hablar de los seguros que debemos contratar o exigir cuando hacemos alguna obra, alguna reparación en nuestro hogar. Gustavo Nefa va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con el economista José Dapena. Abrimos entonces el primer bloque con información de los mercados de capitales y esta semana el gobierno anunció un canje de deuda con el que busca despejar la incertidumbre que existe respecto a la capacidad del Tesoro para refinanciar los importantes vencimientos que hay en este 2023 en el marco de un año electoral. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás, Ale? Gustavo, un anuncio que tuvo un impacto inicial positivo, ¿no? Con el dólar libre cayendo, ¿no? el lunes, con los precios de los bonos argentinos subiendo, pero bueno, este impacto inicial positivo se ha ido, ¿no? diluyendo con el paso de los días. Sí, parece que el gobierno está empecinado en dar buenas noticias, pero se fuman rápido. Yo pondría atrás del dólar la crítica situación de la cosecha y donde las estimaciones, la verdad que ya empiezan a asustar. Entre 8.000 millones y 20.000 millones de dólares faltarían de liquidaciones para este año, lo cual compromete mucho a los objetivos del gobierno. De hecho, tuvo que reestimar a la baja el objetivo de acumulación, todavía no está aprobado, pero pronto podría llegar a ser una realidad, de acumulación de reservas del Banco Central comprometido con el FMI. Bueno, vemos un Banco Central que todos los días, ¿no? se desprende de reservas para evitar, ¿no? una suba mayor del dólar oficial. Sí, vendiendo dólares, por otro lado aumentando la deuda, el déficit cuasi fiscal obviamente impacta muchísimo y para una deuda que no sabemos cuál es el destino final de unos 42.000 millones de dólares, que son las LELIQs en manos de los bancos, y obviamente aparte están todos los otros bonos de los cuales mencionaste que empiezan a hacer ruido porque es un año electoral, porque los inversores se empiezan a proteger, empiezan a demandar instrumentos más cortos y claro, este canje, la novedad es que pone sobre la mesa 3 instrumentos más largos. Pero en este contexto, ¿no? ¿cuáles son las recomendaciones para aquellos, ¿no? que deben tomar la difícil decisión de ver qué hacer con su dinero? ¿no? Sí, saquemos de lado el canje, que tiene como objetivo canjear al menos la mitad, ese es el objetivo del gobierno para los bancos. La decisión es cubrirse, el objetivo es cubrirse y creo que hay 2 alternativas acá. O uno se cubre absorbiendo el riesgo del Estado o no, corporativo. Siempre voy a elegir el riesgo corporativo. Si bien las paridades son muy altas, en este año electoral lo sigo eligiendo. Nos ha ido muy bien en las recomendaciones en los últimos 2 años. Y ahí estás hablando de obligaciones negociables en dólares, ¿no? Exactamente, obligaciones negociables en dólares, bonos una opción corporativos. que viene gustando mucho este año. Esquivando el riesgo, eligiendo empresas que tienen quizás plazos cortos de maduración o si no, si son largos, con generación de divisas genuinas a través de las exportaciones. Por ejemplo, YPF, ¿no? YPF ha mejorado muchísimo, no deja de estar, digamos, con un riesgo más alto que el riesgo, que el ¿Cuáles son promedio. las que más te gustan, las ON que más te gustan? Pan American Energy 2027, Arcos 2027, son 2 empresas que exportan, que tienen unos fundamentos muy buenos, ¿sí? Puede estar en torno a 6 a 8% la tasa de rendimiento, pero a medida que van subiendo, obviamente el rendimiento empieza a bajar y uno va a la frontera a buscar alternativas de inversión un poquito más riesgosas. Me gustan mucho las alternativas de Telecom también y Cresud habría que estar explorando con un riesgo un poquito más alta que las 2 anteriores, ¿no? Y mencionabas una segunda alternativa, ¿no? a las ON. Claro, está la protección a través de los instrumentos en pesos, específicamente los bonos duales, que son los que te protegen de la suba de los precios, la inflación, es decir, que a se través le del están SER. ofreciendo a los bancos, ¿no? Exactamente, los BONSER son los bonos ajustables por el SER, hay uno en octubre, hay otro de abril 2024 y hay uno finalmente en febrero 2025, con lo cual se está tratando de patear para adelante toda esa deuda que vence. Hay 3 bonos actualmente. ¿Y esa opción la recomendás a los inversores? Bueno, los plazos de junio y julio sí. Ya en septiembre entramos en la antesala de las elecciones. Va a estar un poquito más comprometido y volátil. Muy bien, cambiamos de tema y en este Día Internacional
de la Mujer vamos a conocer cuáles son las líneas de crédito especiales que existen en el sistema financiero para mujeres emprendedoras. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo vale? Muy bien. Bueno, ¿qué información tenemos sobre este tema? Bueno, vamos a hablar de 4 líneas que apuntan a reducir también la desigualdad en la inclusión financiera en lo que tiene que ver para las mujeres. Primero vamos a hablar de la línea del Banco Nación, es una línea que se llama Garantizar Digital, apunta a microemprendedoras, a monotributistas y tiene un financiamiento de hasta 2 millones de pesos con una tasa nominal anual del 67,5%. Esto es por de un plazo, ¿no?, de 36 meses. Y las mujeres que tengan certificado MIPYME pueden acceder a esta línea. Banco Ciudad tiene 2 líneas, una también para mujeres emprendedoras, monotributistas, que se llama Mujeres Emprendedoras y apunta, tiene en ese el requisito establecido es de hasta 1 año de antigüedad y la tasa nominal anual es del 49%, con la posibilidad de pago de hasta 48 meses. Luego hay otras 2 líneas que es para exportadoras en particular, también una de ellas es para Banco Ciudad, que tiene que tener como requisito, tiene que ser mujeres empresarias con hasta el 50% del capital de las empresas o hasta un 25% en lugares de dirección, como en el directorio, y puede prestar hasta $1 millón con una tasa del 2,75% anual. Y por último está la opción del Banco Interamericano de Comercio Exterior, el BICE, que financia también lo mismo, hasta el 100% de los proyectos destinados a la exportación, para bienes de capital, para reestructuración productiva, inversiones inmobiliarias. Y tiene que tener como requisito que sean mujeres empresarias o con empresas con directorios de 51% en las mesas de decisiones. Un montón de información entonces para las mujeres en su día. Y cerramos este bloque con información de los mercados de capitales internacionales. Ayer habló el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, y sus palabras golpearon una vez más a los índices bursátiles norteamericanos. Gustavo. Sí, venían golpeados en el mes de febrero. En realidad desandando casi la mitad del camino andado en el mes de enero, fue un fuerte rebote. Viene un poquito desde octubre esta tendencia a recuperar los precios de un año 2022 realmente malo. Y tiene todo que ver con la inflación. Exacto. Se han publicado 2 datos de inflación, el minorista y el PCE, el gasto detrás del consumo de los norteamericanos que defraudaron. De hecho, el PCE viene con un rebote en la tasa de inflación interanual y eso empezó a molestar un poco a los inversores, con lo cual se trasladó a la derecha bastante la expectativa de tasas de interés. Tasas de interés más altas para la Reserva Federal, que estaría en objetivo de 5,50, 5,75 para mediados del año que viene. Ya algunos están viendo tasas, ¿no?, de 6,5, 6,75 para fin de este año, ¿no? Lo descarto. ¿No? Son los que menos, pero viene creciendo el porcentaje de gente que cree que eso va a suceder, ¿no? Lo descarto y de hecho en el testimonio de Powell lo arrinconaron diciendo que esto produciría, según sus propias palabras, 2 millones de personas empleadas. Con lo cual hay una situación en la cual el mercado laboral, si bien había dado muy buenas señales, puede empezar a mostrar datos negativos. Muy brevemente, ¿alguna recomendación en este contexto para aquellos que suelen invertir en activos internacionales? No creo que sea para asustarse tanto. Creo que el daño fue hecho en febrero y en algunos primeros días de marzo. Ahora empieza una tendencia a recuperar valor. Hay extraordinarias oportunidades mirando a largo plazo, pero hasta tanto la Fed no aumenta el ciclo. Un par de nombres, a ver, para tirar en estos instantes que nos quedan. Me gusta mucho Chevron, es una empresa petrolera que ha aumentado el programa de recompra, tiene muy buenos números, superó todo lo esperado. Me encanta. Se puede adquirir al mercado local a través de su CDR, ¿no? Claro. También hay excelentes rates o inversiones inmobiliarias o bien de operadoras de inversiones inmobiliarias que están dando un rédito bastante importante en materia de dividendos, entre 5 y 10%. Hay muchísimos nombres, hay que saber elegir. Hay unas que tienen muy buen número de ganancias, pero que han sido muy golpeadas por la suba de las tasas de interés el año pasado. Creo que es momento de empezar a buscar oportunidades. Muy bien, con estas recomendaciones de Gustavo Bonefa cerramos el bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información.
there, I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Este invierno vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Abrimos un nuevo bloque con información acerca de los seguros que hay que contratar o exigir cuando hacemos alguna obra, algún arreglo en nuestro hogar. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, Pablo, un tema delicado que no todos tienen presente, ¿no? Claramente no. O sea, este es normalmente los seguros de accidentes personales, que es los que estamos hablando para trabajos, normalmente están en lo que es empresas y barrios cerrados, está resuelto porque ya está incorporado dentro de los procedimientos de ellos para poder dejar ingresar. Claro. En las casas no, en la casa como que se deja un poco a la suerte y al hábito y costumbre del dueño o el propietario de la casa. Con los riesgos que esto implica, ¿no? Claro, qué sé yo, por ahí se da más o uno recibió más consultas con respecto a obras, modificaciones y eso. Antes que nada, ¿no? Sí. Recordemos cuál es el riesgo involucrado, ¿no? Si la persona está haciendo un trabajo en tu casa y tiene un accidente, la responsabilidad es el propietario de esa vivienda, ¿no? Tiene una responsabilidad directa, entonces tenés que responder por lo que le pasó. Posiblemente tengas que responder por lo que le pasó a esa persona. Qué sé yo, contratar un techista, que no es la primera vez que se resbalan y se caen del techo. Un techista, cualquier reparación. Un electricista, ¿no? O un electricista, o sea, vos haces funciones que entonces el propietario cuando llama debería preguntarle si cuenta con algún seguro de accidentes personales, o el propietario puede tener una póliza de accidentes personales, una póliza de combinado familiar en la cual su responsabilidad civil contemple este tipo de actividades, sí, y lo cubra por la responsabilidad civil. Pero sería mucho más conveniente que inclusive el contratista tenga un seguro. Y si no lo tiene, uno puede también contratarlo. Uno lo puede contratar, sencilla, exacto, ¿no? Uno puede contratar por un día, 2 días, 3 días, y no son onerosos, por ahí le puede llegar a costar 1.000 pesos, o sea, no es que algo que es caro. Por eso, es un tema que hay que tener presente. Exacto. ¿Y alguna suma asegurada recomendás incluir en la póliza? Y las sumas aseguradas hoy de considerar es de 3 millones en adelante, y si fuera construcciones, la parte de reparaciones en un primer piso, eso yo pensaría ya en 5 millones de pesos. Por eso, temas que también hay que contemplar, hay que revisar, ¿no? Que la póliza incluya estas sí, cifras, ¿no? que mencione la altura en que van a trabajar y la actividad que va a realizar. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora hablando de medios de pago. Las tarjetas de crédito vienen perdiendo espacio frente a otras alternativas. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuáles son, ¿no? Estas otras alternativas y cuáles son las ventajas, ¿no? que tienen que les permiten, ¿no? ir ganando el espacio a la tarjeta de crédito? Tal cual decías, viene desplazándose el uso de las tarjetas de crédito, las operaciones. Un informe de First Capital Group dio que el 82,6% hubo aumento interanual en febrero, lo cual, si uno lo ve en términos reales con la inflación, implica, ¿no? una caída, teniendo en cuenta que la inflación está en torno al 100%. Ahora bien, ¿qué viene creciendo? Bueno, todo lo que tiene que ver con pagos con QR, transferencias, ¿no? A través de billeteras digitales. Viene creciendo también mucho lo que tiene que ver con cuentas remuneradas. Esto tiene que ver con lo que, bueno, el fuerte aumento de las tasas de interés, ¿no? Que impacta sobre todo en las tarjetas de crédito, los impuestos, ¿no? El impuesto a los sellos, que ahora probablemente en la ciudad de Buenos Aires se vaya a eliminar este impuesto con el anuncio de esta semana, y también el financiamiento, ¿no? Se empieza a recortar mucho lo que tiene que ver con
Los límites de compra, ¿no? Los límites de compra, las cuotas. Ahora bien, lo que tiene mucho interés, bueno, lo que tiene que ver con pago con QR, es que uno lo ve, ¿no? En las aplicaciones como Mercado Pago, Ualá, cuenta DNI, Modo, hay muchas promociones a través de las billeteras digitales, cosa que se está viendo cada vez menos lo que tiene que ver con tarjetas de débito, tarjetas de crédito. Empieza a haber un mayor crecimiento por ese lado, por cuestiones impositivas, por cuestiones de comisiones y también lo que en relación a las cuentas remuneradas, que es algo que ofrecen en particular Mercado Pago y Ualá, que lo que te permite es tener un rendimiento si uno coloca, ¿no?, los saldos que tienen estas billeteras en fondos comunes de inversión, ¿no? Esto da un rendimiento, puede haber un rendimiento diario o rendimiento semanal, lo que te permite que haya que ese dinero tenga un movimiento, ¿no?, y tenga una rentabilidad cuando uno no lo usa. Entonces, este rendimiento, hay que decirlo también, ¿no?, está en torno al 62% interanual, ¿no? En el caso de mercado de Ualá y un 63% en Mercado Pago. No tiene el rendimiento del plazo fijo, ¿no?, si uno lo compara, que tiene una tasa de interés más alta. Pero sí permite compensar para esos pequeños ahorros y esas pequeñas microinversiones que en el cálculo final, bueno, hay una pequeña diferencia en el bolsillo. Muy bien, uno puede obtener igual una rentabilidad superior invirtiendo, ¿no?, el dinero en fondos comunes de inversión, por ejemplo en Money Market, que dan, ¿no?, un 5% mensual, una cifra superior a la que mencionas, y uno justamente con la tarjeta de crédito puede posponer los pagos y poner el dinero que uno utiliza en estos fondos como alternativa, ¿no?, a tener presente también aquellos que siguen utilizando la tarjeta de crédito o que no la usan por estos perjuicios que observan. Con esta información cerramos el bloque, quédate con nosotros. En instantes vamos a estar dialogando con el economista José Da Pena. La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista José Da Pena para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto tenerte una vez más aquí, gracias por haber venido. Hoy hablábamos ya en el primer bloque que esta semana el gobierno presentó un canje de deuda con el que busca reducir la incertidumbre respecto, ¿no?, a la capacidad del Tesoro Nacional para hacer frente a los importantes vencimientos que tiene a lo largo de este 2023, este año, bueno, en el que se suma la incertidumbre causada por la contienda electoral. José, ¿crees que este anuncio mejora el panorama para estos próximos meses? Y es un anuncio que debía suceder en algún momento. Tarde o temprano se tenía que y va a tener que resolver la incertidumbre respecto de lo que puede llegar a pasar primero después de agosto de este año y después de octubre de este año. Hay bonos que vencen después de, uno se pone a analizar, por ejemplo, el bote 26, el TIO 26,
vence en el 2026, pero tiene pagos semestrales, si mal no recuerdo, de amortización, y está pagando un 106%, tiene un 6% de TIR en este momento, y eso te da un poco de pauta de que hay vida después de las elecciones. El punto es que, bueno, es todo un cúmulo de dinero que necesita encontrar alguna certidumbre hacia dónde ir. Claro, acá hay que explicarle, ¿no?, al público cuál es, ¿no?, el motivo del temor, ¿no? El motivo del temor tiene que ver con que al vencimiento de estos bonos, o sea, los tenedores de estos bonos no tengan así deseos de renovar y esos pesos que reciban en pago de los bonos vayan, por ejemplo, al dólar, ¿no? Sí, el punto es que la dolarización... un salto importante en el dólar. Está sucediendo una dolarización. De hecho, hay un temor, y un punto también relevante es que dentro de todo este proceso de licitación entra en gran parte el sector público con su propia tenencia, ANSES, es decir, hay una participación del sector público. Es interesante lo siguiente, perdón, sí, José, ¿no? El dólar financiero antes del anuncio venía, ¿no?, así pegando un pequeño salto, ¿no? El anuncio lo disminuyó un poquito. Claro, aflojó la tensión, en particular en ese día, ¿no?, en las horas siguientes al anuncio. Pero bueno, en martes y miércoles volvió a retomar, ¿no?, el impulso alcista, ¿no?, el dólar. ¿Cuál es tu interpretación de este comportamiento? Es que en definitiva no se trabaja sobre la cuestión de fondo. Es decir, había un plan que está comprometido con el FMI que habla de un déficit primario del 1.9, si mal no recuerdo, del PBI. Exacto, 1,9 el 1,9 para el 2023. Primario, ¿no? Y cuando uno observa los últimos meses del año 2022, estaba sucediendo un ajuste de la forma quizás un poco más brusca a través de la inflación. Bueno, y se cumplió, ¿no?, con el objetivo. Se cumplió exactamente, acordado, pero ¿no? la preocupación viene en enero. Enero tuvo un salto en el déficit fiscal bastante significativo, es decir, sorprendió la cifra de déficit fiscal, lo que pone de alguna forma en duda. Entonces, ese es el punto al final del día que está detrás de la ecuación. Bueno, además también, ¿no?, el escenario electoral que hay por delante, ¿no?, que es una gran tentación para aumentar el gasto, ¿no? Es que no hay duda de que va a suceder algo al respecto, porque se empiezan a conjugar aspectos políticos con aspectos económicos, y los aspectos políticos tienen aspectos judiciales detrás también. Un año muy curioso, ¿no?, que guarda semejanzas con lo sucedido en el 2019, un año en el que el gobierno de turno tiene que cumplir un objetivo muy estricto fiscal con el fondo, mientras tiene que ganar una elección, ¿no? Pero como bien dijiste, quizás a veces los televidentes se pierden una parte interesante de las conversaciones espontáneas que tenemos fuera de cámara, pero la situación es peor que en el año 2019, es decir, una situación un poco más compleja desde ese punto de vista. No venimos creciendo desde hace muchos años y la brecha cambiaria es una brecha bastante significativa que tarde o temprano se tiene que resolver. El problema de los dólares no es que faltan dólares hay, lo que no hay es voluntad de prestárselos al Estado o ponerlos dentro de la calle. Sí, por otra parte, ¿no? Discúlpame, pero un punto importante también respecto a la deuda, porque siempre hay una y las deudas no se pagan, las deudas se rolean, las deudas es como tener un plazo fijo en el cual uno tiene el dinero disponible y lo va renovando mes a mes. Excepto entonces, que uno tenga un desequilibrio fiscal muy grande y no solo uno quiera, ¿no?, rolear esa deuda, sino además quiera tomar todavía más deuda, ¿no? Exacto, que es lo que está sucediendo. Es decir, en definitiva, si el gobierno tiene déficit fiscal y sobre todo déficit primario y sobre todo financiero, de algún lado tiene que salir el dinero. Y si uno observa y tiene cerrado el sector externo, porque no tiene acceso al crédito voluntario externo, absorbe el crédito interno. Y esa es la colocación que uno tiene oportunidad de ver en las licitaciones que realiza el Tesoro. En este análisis no mencionaste un tema que algunos mencionaron en estos últimos días, que es el siguiente, ¿no? Este canje que se anunció el lunes no contempla y no habla en absoluto de la deuda del Banco Central, ¿no?, la famosa bola de las LELIQs, ¿no? O sea, que ya está cerca de los 12 billones de pesos, ¿no? ¿Crees que Massa debería también abordar este tema o ya es un tema que no queda otra que lo resuelva el próximo gobierno? No, si no tiene forma de resolverlo, al contrario, lo que se ha hecho en estos 4 años ha sido, como consecuencia de la pandemia y de la falta de acceso al crédito externo, empeorar esa situación, sobre todo restringir pesos para que no impacten de manera más significativa en la inflación. Y no hay espacio, sobre todo no hay espacio político, porque el problema de estas iniciativas es que tardan tiempo. Si algo le faltó a la administración anterior, a la del 2015-2019, cuando hice el acuerdo con el FMI, fue tiempo, porque la inflación empezaba a bajar en julio y en agosto del año 2019, pero no fue suficiente para poder revertir, porque empezó tarde, hay un rezago de las consecuencias de la política económica. Entonces, recién a lo que apunta esto es a que no empeore, no a que mejore. Es decir,
con una contención social a que no empeore la situación económica, pero poniéndonos todos de acuerdo que de alguna manera mágica todo va a ser mejor después y no va a ser así. Pero mientras tanto, ¿no? El Banco Central continúa, ¿no? Día tras día perdiendo reservas. De todas maneras, perdió 200 millones en lo que va, ¿no? Del mes de marzo para intervenir en el mercado y evitar, ¿no? Una suba mayor del dólar oficial. Es que al final del día lo que está detrás, esperando siempre, y que es un empobrecedor bastante significativo, es la devaluación. Pero una devaluación sin un ajuste fiscal no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, justamente es empobrecedor. Venimos soportando ese tipo de circunstancias de la década del 70 y con un Estado que nunca ha corregido a través de la disciplina fiscal, salvo en cierto periodo durante la década del 90 y desde el 2003 al 2007, al 2008, que ha tenido un comportamiento fiscal un poco más predecible y que el tipo de cambio se ha mantenido estable durante ese periodo. Pero el empobrecedor es la devaluación, pero una devaluación no soluciona de por sí las cosas, a lo sumo licúa, y sobre todo en un contexto de cepo que uno no tiene. Ese es el miedo en general de quienes tienen pesos, porque la pregunta es, ¿qué hacen? ¿Dónde coloco los pesos excedentes? Y no tengo dónde colocarlo porque el precio del dólar, el contado con liquidación está alto, relativamente alto. No digo que puede estar más alto todavía, siempre se puede estar peor. Pero cuando uno tiene oportunidad de analizar, es decir, yo siempre la variable que utilizo es dólares, pero el sueldo en dólares. Y somos baratísimos. Entonces, ese dólar es alto para la historia, pero quizás es el correcto para la situación actual con este riesgo país. Muchas gracias, José. Al contrario, muchas gracias. Cerramos el programa de hoy entonces con el análisis del economista José Dapena sobre la situación de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.